Buenas noches, querido oyente. Bienvenidos a nuestra serie sobre la mitología azteca. Esta noche, los llevo a la historia sangrienta de ese poder colosal que vemos cada vez que levantamos la cabeza, pero del cual apartamos la vista por su intensidad: el Sol. Los invito al corazón del quinto Sol, un lugar donde los dioses tuvieron que arrojarse al fuego para que él pudiera nacer cada mañana, y donde se requiere la sangre del sacrificio cada día para que la vida continúe. Allí, en lo más alto del cielo, se encuentra sentado un guerrero. Él es Tonatiuh, el señor del quinto Sol, el soberano absoluto del movimiento y de la última era. En la historia de Tonatiuh, descubrirán por qué los aztecas temían tanto que el sol se detuviera y conocerán los orígenes de esa gran creencia apocalíptica que marcaría el fin del mundo. En este relato, no solo descubrirán un cuerpo celeste, sino cómo los aztecas unieron el tiempo, la existencia y el sacrificio con el ritmo del sol. Para acompañarnos en este viaje sagrado, apoyar la continuidad de nuestras series mitológicas y permitirnos realizar investigaciones profundas sobre otros dioses, por favor, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Realmente necesitamos tu apoyo para que estas historias olvidadas salgan a la luz. Ahora, por favor, detente, dale me gusta y suscríbete al canal. Respira profundo. La historia de Tonatiuh, el señor del quinto sol, comienza ahora. Para comprender a Tonatiuh, primero debemos observar la percepción azteca del tiempo, es decir, su teoría de las eras de los soles. Para los mexicas, el universo no era un lugar estático y permanente. Al contrario, había pasado por 4 eras distintas, cada una de las cuales terminó en un gran cataclismo. Tras esos mundos antiguos destruidos por la tierra, el aire, el fuego y el agua, comenzó la quinta y última era en la que vivimos. Olin Tonatiuh, el sol de movimiento. Tonatiuh es el soberano absoluto de esta última era. Nuestro mundo, sin embargo, su ascenso al trono no ocurrió con una ceremonia gloriosa como la de otros dioses, sino a través de un sacrificio monumental y una valentía surgida del fuego. Imaginen, el mundo estaba sumido en la oscuridad y los dioses se reunieron en la antigua ciudad de Teotihuacán para debatir quién sería el nuevo sol. Surgieron 2 candidatos, uno rico, arrogante y apuesto, Tecuzistecatl. Para que naciera el nuevo sol, uno de los candidatos debía arrojarse a una enorme hoguera sagrada. Mientras el dios rico retrocedió 4 veces ante la intensidad del calor, entregándose al miedo, el humilde Nanahuatzin se lanzó a las llamas. Sin dudarlo, fue de entre esas llamas, de las cenizas del dios pobre, de donde surgió esa luz brillante, el mismísimo Tonatiuh. ¿Por qué un dios sufriente y cubierto de llagas logró convertirse en sol en lugar del más fuerte y majestuoso? Quizás los aztecas nos susurraban aquí que el verdadero poder no reside en la apariencia, sino en la entrega interior. Cuando Tonatiuh apareció por primera vez en el cielo, lo iluminó todo. Pero había un problema. No se movía. Se quedó suspendido en el firmamento, abrazando la tierra, para que se moviera, para que el tiempo comenzara a fluir. Los dioses tuvieron que ofrecerle su propia sangre. Este comienzo mitológico es la base de esa famosa filosofía de la deuda grabada en el ADN de la sociedad azteca.
Tonatiuh debía su existencia a la muerte y la sangre de los dioses. Por lo tanto, si el ser humano quería que el sol se moviera cada día, debía seguir pagando ese precio. Su nombre, Tonatiuh, significa literalmente el que va iluminando o el que va adelante. Pero este avance no es un movimiento gratuito, sino un equilibrio frágil que podría detenerse en cualquier momento. La representación de Tonatiuh en el centro mismo de la Piedra del Sol, el calendario azteca, demuestra cuán central era su figura. Esa imagen con la lengua afuera como un cuchillo de sacrificio, sosteniendo un corazón humano en cada mano, explica que el sol no solo da luz, sino que también consume. No es una lámpara en el cielo, sino un horno colosal que debe ser alimentado constantemente. Su incandescencia es tanto la fuente de la vida como el heraldo de la muerte. ¿Han pensado que, mientras la ciencia moderna dice que el sol se apagará algún día y lo devorará todo, los aztecas ya sabían hace milenios que esta inmensa bola de fuego algún día dejaría de moverse y sumergiría al mundo en la oscuridad? En esta primera parte, vemos que Tonatiuh es más una necesidad que un héroe. Él es la luz que ahuyenta las tinieblas. Pero para que esta luz no se apague, el universo debe estar en constante movimiento. El trono de Tonatiuh está en el cielo, pero sus raíces se hunden en los fuegos sangrientos de Teotihuacán. Como un dios nacido de las cenizas, nos recuerda que cada nuevo comienzo viene con un gran final, y cada nacimiento con un gran dolor. Mirar su rostro amarillo y brillante en el firmamento no era para los aztecas solo mirar a un dios, sino ver el precio que debía pagarse para seguir con vida. Para comprender a Tonatiuh, primero debemos observar la percepción azteca del tiempo, es decir, su teoría de las eras de los soles. Para los mexicas, el universo no era un lugar estático y permanente. Al contrario, había pasado por 4 eras distintas, cada una de las cuales terminó en un gran cataclismo. Tras esos mundos antiguos destruidos por la tierra, el aire, el fuego y el agua, comenzó la quinta y última era en la que vivimos. Olin Tonatiuh, el sol de movimiento. Tonatiuh es el soberano absoluto de esta última era. Nuestro mundo, sin embargo, su ascenso al trono no ocurrió con una ceremonia gloriosa como la de otros dioses, sino a través de un sacrificio monumental y una valentía surgida del fuego. Imaginen, el mundo estaba sumido en la oscuridad y los dioses se reunieron en la antigua ciudad de Teotihuacán para debatir quién sería el nuevo sol. Surgieron 2 candidatos, uno rico, arrogante y apuesto, Tecuzistecatl. Para que naciera el nuevo sol, uno de los candidatos debía arrojarse a una enorme hoguera sagrada, mientras el dios rico retrocedió 4 veces ante la intensidad del calor, entregándose al miedo. El humilde Nanahuatzin se lanzó a las llamas. Sin dudarlo, fue de entre esas llamas, de las cenizas del dios pobre, de donde surgió esa luz brillante, el mismísimo Tonatiuh. ¿Por qué un dios sufriente y cubierto de llagas logró convertirse en sol en lugar del más fuerte y majestuoso? Quizás los aztecas nos susurraban aquí que el verdadero poder no reside en la apariencia, sino en la entrega interior. Cuando Tonatiuh apareció por primera vez en el cielo, lo iluminó todo, pero había un problema. No se movía. Se quedó suspendido en el firmamento, abrazando la tierra para que se moviera, para que el tiempo comenzara a fluir. Los dioses tuvieron que ofrecerle su propia sangre. Este comienzo mitológico es la base de esa famosa filosofía de la deuda grabada en el ADN de la sociedad azteca. Tonatiuh debía su existencia a la muerte y la sangre de los dioses. Por lo tanto,
Si el ser humano quería que el sol se moviera cada día, debía seguir pagando ese precio. Su nombre, Tonatiuh, significa literalmente el que va iluminando o el que va adelante. Pero este avance no es un movimiento gratuito, sino un equilibrio frágil que podría detenerse en cualquier momento. La representación de Tonatiuh en el centro mismo de la Piedra del Sol, el calendario azteca, demuestra cuán central era su figura. Esa imagen con la lengua afuera como un cuchillo de sacrificio, sosteniendo un corazón humano en cada mano, explica que el sol no solo da luz, sino que también consume. No es una lámpara en el cielo, sino un horno colosal que debe ser alimentado constantemente. Su incandescencia es tanto la fuente de la vida como el heraldo de la muerte. ¿Han pensado que, mientras la ciencia moderna dice que el sol se apagará algún día y lo devorará todo, los aztecas ya sabían hace milenios que esta inmensa bola de fuego algún día dejaría de moverse y sumergiría al mundo en la oscuridad? En esta primera parte, vemos que Tonatiuh es más una necesidad que un héroe. Él es la luz que ahuyenta las tinieblas. Pero para que esta luz no se apague, el universo debe estar en constante movimiento. El trono de Tonatiuh está en el cielo, pero sus raíces se hunden en los fuegos sangrientos de Teotihuacán. Como un dios nacido de las cenizas, nos recuerda que cada nuevo comienzo viene con un gran final, y cada nacimiento con un gran dolor. Mirar su rostro amarillo y brillante en el firmamento no era para los aztecas solo mirar a un dios, sino ver el precio que debía pagarse para seguir con vida. Para que Tonatiuh pueda continuar su eterna caminata por el firmamento, no basta con una ley de la naturaleza. Para los aztecas, es un intercambio mutuo. Como vimos en capítulos anteriores, los dioses iniciaron este mundo arrojándose a los fuegos de Teotihuacán y derramando su propia sangre. Por lo tanto, existir para el ser humano significaba una deuda interminable que debía pagarse a los dioses. El Masehualistli. Si Tonatiuh lucha cada día en el cielo y queda exhausto en esa batalla, necesita el combustible más valioso del universo para recuperar sus fuerzas. El agua sagrada, es decir, la sangre humana. En este punto, Tonatiuh no se presenta solo como una fuente de luz, sino como el devorador de corazones. Para entender por qué los aztecas realizaban tantos sacrificios, debemos dejar de lado nuestra lógica moderna y escuchar su temor. Para ellos, las ceremonias de sacrificio no eran un acto de crueldad, sino un esfuerzo desesperado y sagrado para evitar que el universo se detuviera. En el centro de la Piedra del Sol, el símbolo de Tonatiuh, vemos su lengua afuera. Esta lengua es en realidad un tecpatl, o cuchillo de sacrificio. Esto simboliza que Tonatiuh tiene hambre constante y solo puede ser satisfecho con sangre. Si el sol no se alimenta, aquel que va adelante se detendrá y la quinta era terminará con grandes terremotos. Los corazones ofrecidos a Tonatiuh renovaban su fuerza en el cielo, mientras los corazones de los cautivos capturados en batalla eran alzados hacia el sol en lo más alto de los templos. Se creía que esa sangre se evaporaba hacia el firmamento para saciar la sed de Tonatiuh. Para los guerreros aztecas, este proceso de sacrificio no era un final trágico, sino un honor para unirse al ejército del sol, la Tonatiuh-Ichan. El sacrificado se convertía en parte del sol, surcaba el cielo con él, y 4 años después, regresaba a la tierra transformado en mariposa o colibrí. Es un sistema donde la vida y la muerte se alimentan mutuamente. Y Tonatiuh, en el centro de este ciclo, es como una piedra de molino que lo tritura todo para volver a crearlo. Sin embargo, Tonatiuh no solo se interesaba por la sangre física, sino también por el fuego del espíritu.
Él es el Dios del sacrificio personal, el protector de aquellos que pueden renunciar a su propia comodidad y existencia por el bien del universo. Cuando los sacerdotes aztecas perforaban sus cuerpos con espinas para derramar sangre, imitaban el primer sacrificio de Tonatiuh en Teotihuacán. Según esta filosofía, nada de lo que es valioso es gratuito. Si el sol sale cada mañana, alguien, en algún lugar, debe haber pagado el precio. Tonatiuh es el representante de este implacable sentido de la justicia. Un maestro severo que toma antes de dar, pero que devuelve lo que toma al mundo entero en forma de luz y vida. Este retrato de Tonatiuh nos recuerda el peso de la existencia. Él es el rey del cielo, pero su corona está hecha de espinas, y su trono de piedras de sacrificio. Su historia es una indagación oscura pero profunda sobre qué debe sacrificarse para la continuidad de la vida. Para los aztecas, cada puesta de sol era un adiós, y cada amanecer, una confirmación divina de que la deuda pagada a Tonatiuh había sido aceptada. La historia de Tonatiuh no es solo una leyenda del pasado, sino también una proyección aterradora del futuro. En el centro mismo de la colosal y circular Piedra del Sol, el ícono más emblemático de México, se encuentra sentado Tonatiuh con una mirada autoritaria y temible. Él no es solo quien mide el tiempo, sino el tiempo mismo. Los símbolos en esta piedra portan una advertencia silenciosa pero clara sobre cuándo y cómo terminará la era del quinto sol, sobre la cual reina Tonatiuh. Para los aztecas, el tiempo no era lineal, sino cíclico. Sin embargo, este ciclo tiene una parada final, y en esa parada aguarda la furia de Tonatiuh. En esta piedra donde Tonatiuh ocupa el centro, los 4 cuadros que lo rodean narran cómo fueron destruidas las eras anteriores, por el jaguar, el viento, la lluvia de fuego y el agua. El símbolo de la quinta era, la de Tonatiuh, es Nahui Olin, que significa 4 movimiento. Este nombre alberga una profecía escalofriante. El mundo gobernado por Tonatiuh terminará con terremotos masivos y movimiento. Las garras de Tonatiuh en el centro de la piedra simbolizan un poder que parece esperar para sacudir el mundo y despedazar la tierra. Por eso, al alimentar a Tonatiuh cada día, los aztecas intentaban, en realidad, posponer el momento de ese gran terremoto, el movimiento final. Tonatiuh es, en este contexto, un dios del destino. Mientras aparece cada día en el cielo, no solo emite luz, sino que también cuenta los tics del reloj que se dirige al fin del universo. Su lengua en la piedra, el cuchillo de sacrificio, recuerda que cada momento del tiempo exige una ofrenda. Si el movimiento del sol se alterara siquiera un segundo, esto provocaría un desequilibrio total, y Tonatiuh pasaría de ser protector a ser destructor. ¿Alguna vez han pensado por qué el tiempo era tan sagrado y peligroso para los aztecas? Porque sabían que, en cualquier momento, Tonatiuh podría bajar de su trono y sacudir el mundo. El tiempo para ellos no era un río que fluía. Esta naturaleza profética convierte a Tonatiuh en uno de los dioses más respetados pero menos amados del panteón azteca. Más que un amigo, es una ley severa con reglas estrictas. Las arrugas y líneas duras de su rostro portan las huellas de miles de años de cansancio y responsabilidad. En su representación en la Piedra del Sol, las joyas preciosas que cuelgan de sus orejas y la corona real en su cabeza muestran que él es el Huitlatoani del universo, el gran orador. Cuando él habla, la tierra tiembla. Él representa tanto un comienzo como un final. Sentado en el corazón mismo del calendario azteca, con toda su gloria e imponencia, este dios nos hace la siguiente pregunta. ¿Están preparados para ese gran temblor en el que el tiempo se detendrá? En los ojos de Tonatiuh,
no solo es posible ver el brillo del sol, sino también el reflejo de ese gran apocalipsis en el que todo llegará a su fin. Cada segundo de Tonatiuh en el firmamento es, en realidad, la marcha silenciosa de un ejército colosal. Para los aztecas, él no era solo un dios, sino el Cuauhtlehuanitl, es decir, el águila que asciende. Sin embargo, esta águila no está sola en el cielo. Cada mañana, al romper el alba, Tonatiuh es rodeado por las almas de los guerreros que murieron con valentía en el mundo terrenal. Estas almas cargan sobre sus hombros el inmenso peso del sol desde el horizonte oriental hasta el cenit, el punto más alto del cielo. Para ellos, esta tarea no es un castigo, sino la recompensa más alta de la existencia. Ese silencio pacífico que se siente mientras el sol asciende es, en realidad, el reflejo del ritmo eterno de miles de guerreros golpeando sus lanzas contra sus escudos. El brillo de Tonatiuh emana de la voluntad unida y la devoción de estas almas, lo que nos susurra que incluso la luz más brillante requiere un esfuerzo colectivo. Pero cuando el sol cruza su punto máximo, este relevo sagrado en el cielo cambia de manos. Cuando Tonatiuh comienza a deslizarse hacia el oeste, quienes lo acompañan ya no son guerreros varones, sino las almas de las mujeres que perdieron la vida dando a luz, llamadas ciguateteo. En la creencia azteca, dar vida es equivalente a entrar en una guerra. Estas mujeres le dan fuerza al sol en su momento más difícil y agotador, es decir, cuando se acerca a la oscuridad de la tarde. El hecho de que Tonatiuh se tiña de rojo al ponerse es, tal vez, el honor reflejado en el cielo de los dolores sufridos y la sangre derramada por estas mujeres. Cada tarde, el sol es despedido hacia el inframundo en los brazos de estas mujeres. Este ciclo es un inmenso teatro cósmico, donde Tonatiuh se equilibra tanto con una fuerza masculina como con una ternura femenina. El viaje de Tonatiuh entre estos dos ejércitos muestra que cada etapa de la vida es una lucha y una solidaridad. Aunque él es un soberano que surca el cielo, su existencia depende de las almas de quienes creen en él y de quienes se sacrifican por él. Las plumas de aves en su corona y los espejos de obsidiana en sus manos no son simples adornos, sino herramientas de defensa que reflejan las lanzas de la oscuridad. Cuando el guerrero azteca levantaba su escudo, en realidad sostenía una réplica del escudo de Tonatiuh en el cielo. Este vínculo inquebrantable une el cielo y la tierra, al dios y al hombre, con una cadena irrompible. Mientras Tonatiuh esté allí, ese antiguo espíritu guerrero dentro del ser humano seguirá alimentándose. Esta caminata incesante de Tonatiuh por el firmamento nos susurra, en realidad, la verdad más fundamental y estremecedora del universo. Ninguna luz es permanente, y toda existencia lleva en su interior su propio fin. Los sabios aztecas, los Tlamatinimé, creían que esta era del quinto sol, gobernada por Tonatiuh, terminaría inevitablemente un día con terremotos y un colosal temblor de tierra. Sin embargo, esta creencia no era para ellos una fuente de pesimismo, sino una motivación inmensa que sacralizaba cada segundo de la vida. Tonatiuh es el dios del all-in, del movimiento, aquel que rechaza lo estático y ordena un devenir constante. En la mente azteca, detenerse es dejar de existir. Un río que fluye, un corazón que late o un sol que pule sus lanzas en el cielo. Todo es sagrado mientras se mueva. Por eso, la historia de Tonatiuh es una guerra eterna contra la inercia. Si un día el sol se detiene, no solo terminará el tiempo, sino también el sentido. Desde la perspectiva racional del mundo moderno, al mirar esa bola de fuego en el cielo, podemos verla solo como una estrella que arde mediante reacciones nucleares. Sin embargo, la sabiduría ancestral de Tonatiuh
nos ofrece una perspectiva mucho más profunda y filosófica. Él es el símbolo absoluto de la disciplina, la voluntad y la entrega en la conciencia colectiva de la humanidad. Mientras los aztecas alimentaban a este dios con sangre, aceptaban en realidad que existir tiene un precio. Hoy, en nuestra era, ese precio ya no es la sangre derramada en los templos, sino nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y el fuego de nuestra alma. Cuando renunciamos al sueño por nuestros ideales, cuando sacrificamos nuestra comodidad por otro, o cuando encontramos la fuerza para levantarnos cada mañana a pesar del cansancio, estamos aplicando, sin saberlo, la eterna ley del sacrificio de Tonatiuh. Él es un maestro universal, severo pero justo, que nos recuerda que para no apagarse hay que arder, y para iluminar hay que consumirse. Al mirar con atención esa mirada afilada y dominante de Tonatiuh, no solo está oculta hoy en las antiguas piedras del calendario, sino también en ese imparable deseo de ser dentro del propio ser humano. Mientras él se sienta en la cima del panteón azteca como un ojo colosal que todo lo ve, representa en realidad esa lucha ancestral que el individuo libra contra su propia oscuridad. El sol que desaparece cada noche en el horizonte occidental y lucha contra los monstruos del inframundo y las criaturas estelares es una metáfora magnífica de la lucha que cada persona libra cada día contra sus dudas, miedos y decepciones. El renacimiento de Tonatiuh, cada mañana, anuncia la victoria absoluta de la voluntad sobre el caos. Por eso, él no es solo un culto o un dios, sino una forma de llegar a ser. Es el arte de mantener en pie esta frágil existencia, propensa a apagarse en cualquier momento, mediante la pura voluntad y la fe. Al llegar al final de este viaje profundo y del mundo incandescente de los aztecas, debemos detenernos bajo la luz inagotable de Tonatiuh y hacernos esta pregunta vital. ¿Qué estamos sacrificando hoy para hacer brillar el sol de nuestro propio mundo? Esta pregunta que los aztecas grabaron en las piedras hace milenios sigue resonando silenciosa pero profundamente en el ruidoso y acelerado mundo de hoy. Cuando Tonatiuh se detiene, el tiempo se detiene. Cuando el movimiento termina, la vida se acaba. Quizás por eso, los habitantes del antiguo México, al mirar al cielo cada mañana y ver ese familiar resplandor rojizo, respiraban profundamente y decían: aún estamos aquí, aún estamos vivos y aún tenemos una oportunidad. Este inmenso sentimiento de gratitud es el mayor legado de Tonatiuh a la humanidad. La realidad de que la vida es un premio único, tan valioso que puede perderse en cualquier momento, y que debe ganarse cada mañana luchando con uñas y dientes. Cuando las luces se apaguen y el sol descienda bajo el horizonte hacia esas profundidades oscuras, nunca tengan miedo. Recuerden que Tonatiuh, incluso mientras ustedes duermen profundamente, sigue luchando por ustedes, por su mañana, en los pasadizos más recónditos. Y mientras ese guerrero ancestral no se rinda, siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre habrá una nueva esperanza y siempre habrá una razón para volver a empezar. Nosotros, como hijos de la quinta era, llevamos una pequeña chispa de ese fuego colosal del cielo en nuestros propios corazones. Que el sol renazca cada día, que el movimiento nunca termine, que el tiempo fluya, que la vida continúe. Porque Tonatiuh sigue allí, justo en el centro, observándolo todo y avivando ese fuego sagrado para reiniciar todo una vez más. Buenas noches, querido oyente. Si es que tal cosa es posible.